es Constanza Racota. Y yo soy Arturo del Río. Y hoy, en este capítulo, les iba a decir capítulo especial, pero no es capítulo especial porque ya va a ser un segmento de responsabilidad afectiva. Estamos con mi psiquiatra, Gerardo Alonso, y vamos a empezar a hacer esta cápsula sobre salud mental dirigida más hacia psiquiatría, porque hemos estado recibiendo muchísimos mensajes pidiéndonos como definiciones específicas, queriendo saber cómo es ir al psiquiatra, y nosotros también queremos hacer esta nueva sección donde queremos quitarle el tabú a ir al psiquiatra, porque creemos que sí, o sea, justo antes de empezar a grabar esto hablábamos con Gerardo de lo difícil que es el estigma de la psiquiatría, que muchas veces, mi mamá me lo dijo, o sea, ya vas a ir con el loquero, y yo, pues no sé si loquero, pero sí ya voy con el psiquiatra. Sí, o sea, presentar esta perspectiva obviamente mucho más profesional. Al final, en todos estos temas que hablamos en los capítulos, tiene mucho que ver con nuestra perspectiva, con nuestras opiniones, lo que nosotros conocemos. Entonces, yo estoy estudiando psicología, pero igual no es una perspectiva que pueda ser tan amplia. Entonces, lo importante de crear este segmento es eso, o sea, presentarles esta perspectiva completamente profesional acerca de la salud mental y acerca de todos estos problemas que obviamente conocemos y que ustedes también están trabajando y entendiendo. A ver, ahora sí, preséntate. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Gerardo Méndez Alonso, justamente. Ahí estamos. Yo soy médico psiquiatra, egresado de la UNAM, y tengo una alta especialidad en trastornos del dormir, ¿ok? Y pues soy miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, para servirles, ¿vale? Justo yo llegué con Gerardo porque no podía dormir, yo tenía problemas enormes de insomnio. Y pues llegamos a la alta conclusión de que yo lo que tenía era depresión. Y eso es, de hecho, la depresión, o sea, no quiero decir esto para que suene como romántico, pero la depresión fue lo que me acercó a Arturo. Y gracias a la depresión, jodidamente, he conocido a gente muy chida, pues porque es una enfermedad que está muchísimo más, es muchísimo más común de lo que se imaginan, o sea, si tienes depresión, no te sientas raro porque habemos un chingo de personas con depresión, o sea, y la depresión es una enfermedad, que se sepa, eso, justo hablábamos de la cultura del echarle ganas, ¿cómo le dices? Cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo. Horrible. Pues sí, es muy de los adultos, ¿no? Como estar escuchando esta cosa de ay, échale ganas, y es que si te levantas temprano y haces cosas se te va a quitar la tristeza. No estoy triste, güey, o sea, no estoy triste. Sí, o sea, justamente. ¿Verdad? Perdón, que si lo pones por allá, porque Pero sí, justamente, o sea, el quitarle todos estos estigmas, el saber que estas cosas existen, el sí hablarlo, que es bien importante, que obviamente justo lo que decía Constanza y Gerardo, que en la generación de más arriba y más de nuestros padres y todas generaciones más arriba, pues vivían en un sistema sociocultural completamente diferente al nuestro, donde obviamente no se hablaba de las cosas, donde se premiaba a la gente que era más fuerte, que lo hacía más duro, que trabajaba más horas. Y entonces, pues, eso fue creando todas estas cosas que ahora ya no controlamos tanto y que afortunadamente nos estamos dando cuenta de todas estas enfermedades mentales, de todos estos temas que existen. Y entonces, pues, le estamos dando una mayor oportunidad a entenderlo y a trabajarlo, para que justo cada vez sean menos las personas que tengan que sufrir de esto mucho tiempo, porque ese es el problema, el hecho de no hablar de ello, de no darle luz a estos temas, hace que lo sufras más tiempo, que no entiendas qué está pasando y que no te lo trates como deberías. Y también que lo romantices, ¿no? O sea, sí creo que hay mucha gente que romantiza estas enfermedades como, ay, es que yo tengo ansiedad. No, sí sabes que es ansiedad, sí sabes que es depresión, no te autodiagnostiques, pues para eso trajimos a Gerardo también, o sea, para hablar un poco de estas cosas, de que es una enfermedad y cuando te da gripa o cuando te da una infección vas con el médico. Pues igualito cuando tienes una cosa mental. ¿Puedo hacer una pequeña acotación? Sí, claro. Justamente hablando de tardanza o de esperar por el estigma de la salud mental que me comentas, en México al menos la espera promedio para que una persona desde que empieza su trastorno mental hasta que se atienda puede llegar a ser hasta más de 14 años, ¿ok? Es decir, que la persona por estigmas, por prejuicios, que el estigma es un prejuicio, puede tardar hasta 14 años en atenderse. Y eso porque
o le echó ganas, como bien me comentas, y no funcionó, eventualmente fue a ver al médico general, fue a ver al tío, al padre, al herbolario, al que tú quieras, menos al psiquiatra, porque hay una cultura justamente en la cual, si yo lo pongo en palabras, todo lo que ustedes han comentado correctamente, es como no vayas al psiquiatra porque tú propones la raya. No estás loco, te van a drogar, te van a dopar, te van a encerrar, ¿ok? Ay, qué fuerte. Y pues obviamente eso provoca miedo, y eso es obviamente el estigma, es un miedo. Básicamente, si queremos ponerlo en palabras cortitas y claras, el estigma es, a la salud mental es miedo al psiquiatra. Sí, Miedo qué ahí. fuerte. Y de hecho yo quería que nos contaras un poco como justamente qué es lo, o sea, el psiquiatra cuando estudia medicina, o sea, para ser psiquiatra necesitas estudiar medicina. Somos médicos, Claro. efectivamente. Y eso habla muchísimo de que entonces sí hay una cuestión de salud, o sea, de que no... Totalmente. Creo que tenemos esta cosa de por no poder visualizar lo que es la mente, entonces ya enseguida el psiquiatra no... Creo que hay que partir, buen punto, hay que partir desde qué es salud mental. ¿Qué es la salud mental? Porque yo te voy a decir qué es la psiquiatría para los escuchas que tenemos, ¿no? Pero la salud mental no es solamente, porque muchas veces, tengo salud mental porque no tengo depresión, ¿me explicó? No es la ausencia de enfermedad mental o de un trastorno mental, ¿me explicó? La salud mental es un estado, así como lo define la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar constante en un individuo donde sabe la capacidad de sus capacidades, aptitudes, es decir, de hasta dónde yo puedo llegar en un entorno, y que aunque tenga presiones en la vida salgo avante, ¿me explicó? Y aporto a la comunidad. Eso sería como una definición de salud mental. No es el que no tenga depresión o el que no tenga nada, así como por decirlo, ¿no? Entonces de ahí podemos empezar a partir, pues para saber que es algo que sí tiene una definición, algo que la gente sepa que existe una, además de sanidad física, hacer ejercicio, comer bien, existe una sanidad mental, ¿ok? Donde también podemos tener buenos hábitos para que nos mantengamos con un bienestar y no caigamos en un trastorno mental. Y que además creo que muchas veces no nos ponemos a pensar a que hay muchas cosas en contra de la salud mental, o sea, que nos podrían provocar inestabilidad y que mucha más gente de la que se imaginan debería de ir al psiquiatra nada más para como chequeo, o sea, como para saber por qué no estás durmiendo bien, o por qué te dan a veces ataques de pánico o de ansiedad, o sea, porque sí creo, yo no conozco a una sola persona que no le den ataques de ansiedad y solo conozco como a 3 personas, que en esas estoy yo, que se cuidan los ataques de ansiedad, o sea, que sí tiene un tratamiento para eso. Las personas si no, entonces se refugian comiendo, o se refugian haciendo demasiado ejercicio, o se castigan, o sea, sí hay mucha gente que no está balanceada. Pues justamente esa es la cultura del esfuerzo, ¿me explicó? Porque tengo crisis de pánico, crisis de angustia, entonces ¿qué hago? No, pues entonces tengo que pararme y correr 5 o 10 kilómetros según yo para que se me quite, ¿no? O tengo que dormirme, si me dormía a las 12, bueno, a las 10 para ver si duermo mejor, ¿no? O tratar de comer sano, o meditar, o lo que tú desees, ¿me explicó? Pero al final de cuentas, pues no es la solución. Hablando ya en tema, pues justamente lo que el psiquiatra hace, digamos, psiquiatría es una rama médica en donde nos dedicamos a la prevención, detección, evaluación, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales, que por ejemplo la depresión y ansiedad es un trastorno mental. Y bueno, ¿qué es un trastorno mental? ¿No? Pues que también pues, hay salud mental, hay psiquiatría, que es un trastorno mental. El trastorno mental es básicamente una alteración en funciones de nuestras emociones, funciones de nuestros pensamientos o cognición, así se le dice también, y a final de cuentas de nuestro comportamiento, que repercuten, no son transitorias, son un poco crónicas, tienen un periodo de tiempo específico y repercuten en nuestro funcionamiento diario, es decir, nos hacen sufrir, ¿ok? Sí. No es lo mismo no dormir bien un día porque, no sé, me estresé, a tener un insomnio de 3 meses porque pues quizás ya entré en un periodo depresivo y pues obviamente eso hace que mi calidad de vida se disminuya, chicos. Entonces, pues hay que tratarlo. Pues eso es un momento importante para poder llevar una vida chida. O sea, pues, si no, es que si no, ¿cuál es el punto? O sea, nosotros se los hemos dicho un montón de veces. O sea, el programa lo hicimos justamente porque vivir no es sobrevivir. O sea,
Exactamente. De eso no se trata. No vivir aguantando, ¿me explico? Pues no, qué flojera, o sea, qué flojera tener que estar cargando con cosas que sí tienen solución. Porque esa es la cosa, o sea, no estamos hablando de un problema sin solución. Si no tiene solución, no es problema. Y sobre todo cuando hay maneras de atendérselo. O sea, en efecto, ir a consulta es caro, pero no siempre es caro, porque no, o sea, no solo tienes que ir con alguien privado, puedes ir como a estas instituciones de Sindepre. Y digo, la cosa es informarse y saber que no estás solo, o sea, que eso es muy importante. Sí, encontrar los medios para que puedas justo trabajar este tipo de cosas. O sea, digo, es bien complicado, pero sí, justo como le decían, es que es bien importante que en esta cultura del esfuerzo, o sea, hay muchas cosas donde mejor trabaja, mejor concéntrate en otras cosas y no pienses en lo que está mal, no pienses en cómo te sientes. Entonces, pues sí es bien importante que entendamos que sí nos sentimos así, que el olvidarlo 5 minutos, el olvidarlo horas trabajando o haciendo ejercicio, distrayéndote con otras cosas, no va a hacer una diferencia, no te va a curar, no va a hacer que eso se vaya, porque eso sigue ahí, es parte de tu salud, o sea, es algo que no te estás tratando y que justo el problema que afortunadamente ya ahora se está hablando, se está trabajando, pero ya sabemos que los problemas psicológicos, los problemas de la mente son enfermedades que tienen curas justamente, o sea, que tienen tenemos esta responsabilidad de entenderlas para entonces trabajarlas, porque justo es bien importante que... ¿Cura o control? Cura o control, exactamente. Dependiendo del tipo de enfermedad, ¿no? Exactamente. O sea, pero la cosa es que, mira, a final de cuentas, el chiste, digamos, del asunto, pues, ¿a qué es? A que mejores tu calidad de vida. Recordar la definición, ahí le ponen el rewind, de salud mental, ¿ok? En el sentido de que justamente bienestar, integrarte, sentirte pues que tienes los impulsos vitales necesarios para hacer lo que tengas que hacer y que tengas una sensación de satisfacción. ¿Me explico? Sí. Por eso hablo del bienestar, porque yo puedo estar, si tú lo quieres, evitando, que fíjate, acotando también la parte del estigma, esto que también le dicen de hacernos el fuerte, ¿me explico? Cuando nos hacemos los fuertes, es que me he hecho fuerte, y ¿qué es eso? Pues simplemente el hacerse el fuerte es negar la emoción, como justamente me comentas, Arturo. Entonces, cuando negamos una emoción, pues entonces es como una bolsa, ¿me explicó? Se te llena de emociones y llega un momento en que estalla, y de repente estalla como crisis de pánico, insomnio, el cuerpo, siempre decimos de repente algunos colegas y yo, lo que la mente no quiere ver, pues el cuerpo sí. Pues claro. Entonces estallas de emoción y pues ahí puedes llegar a tener un problema de sanidad mental, ¿no? En este caso, ¿no? Y yo quería que habláramos como para arrancar esta nueva sección sobre la depresión. Quiero saber específicamente porque, a ver, yo tengo mi definición de depresión, que es las 1001 veces que no me quería levantar y las 1001 veces que no podía o parar de comer o no comer nada. O sea, exacto. Yo tengo mi definición, pero quiero saber específicamente, psiquiátricamente, qué es la depresión. Una muy buena pregunta. La depresión es un trastorno del ánimo, así se llama, de nuestro ánimo, ¿ok? Que se caracteriza principalmente por un periodo específico. Las organizaciones mundiales de salud, el DSM-5, que son clasificaciones, 14 días de permanecer con tristeza constante y una pérdida de interés en las actividades que antes disfrutábamos. ¿Me explico? Si antes me gustaba jugar fútbol, si antes me gustaba ir al gym, si antes me gustaba platicar con los amigos cada cierto tiempo, etcétera, pierdo el interés. Ok, ya no voy, me lo paso mal, estoy sin ganas. Esos son dos criterios esenciales. Hay criterios diagnósticos, ¿me explico? Es decir, que si yo te entrevisto y tú en tu entrevista me comentas, ¿sabes qué? No estoy durmiendo, etcétera. Son criterios que yo voy integrando hasta que se junten. ¿Cuántos? 9 criterios, ¿ok? Entonces, llevamos 2, ¿ok? Te estoy hablando rapidito. Tristeza constante la mayor parte del tiempo, llorar, sentirse pues, apagado, triste, y la baja de placer. Después, insomnio, otra. Cambios en nuestro apetito, de repente dejamos de comer, ¿no? Sí. O comemos mucho, ¿ok? De repente, ¿qué pasa? Baja de energía, obviamente, por lo mismo, ¿ok?
de repente puede haber también que estemos desconcentrados y se agregan a partir de eso otras cosas como ideas de culpa, saber que somos incapaces, por qué me siento así, algo hice, me siento mal conmigo mismo, mi minusvalía, no sirvo, ya no valgo, y una percepción de que el futuro no es bueno, ¿me explicó? Así desglosándolo por pedazos, ¿me explicó? También tenemos que justamente en los estados más graves, incluso sí se puede llegar a pensar que la persona ya no tiene motivo de estar aquí y pensar en la muerte. Y puede llegar a un suicidio, que sería la consecuencia más grave de la depresión. Y pausa 2 segundos. No deberías de poner con el celular. Tengo yo. Perdóname la vida. Bueno, no, yo lo que quería saber es cerebralmente. Entonces hay un desbalance de cosas también. Efectivamente. Yo siempre les comento, cuando se habla de por qué da la depresión, ansiedad, porque es un trastorno mental, hablando ya de, integrando todo lo que me comenté cerebralmente, etcétera, son trastornos de origen biopsicosocial, ¿ok? Biológicos. Biológicos significa que sí, efectivamente, a grandes rasgos, en el sistema límbico del cerebro, que es un sistema neuronal que tenemos de estructuras que controlan nuestras emociones, sí existe pues un déficit en la transmisión de electricidad que está mediada por justamente los neurotransmisores que tal vez habíamos escuchado todos alguna vez, serotonina, noradrenalina, etc. Hay un desbalance y no está ahí. Entonces lo que hace, por ejemplo, el antidepresivo, la medicina que ahorita pues igual hasta hablamos de eso, es simplemente poner ese transmisor faltante en donde debe para que la neurona transmita y justamente entonces nuestras emociones se regularicen, ¿de acuerdo? ¿Y puede ser hereditario? Sí, efectivamente. Sí hay evidencia de que hay una herencia de tipo, se le llama así, poligénica. ¿Qué significa eso? Que están implicados muchos genes, ¿ok? Hay miles, literal, miles de genes implicados con la depresión, ¿ok? Entonces es una enfermedad, pues, o un trastorno muy complejo. Entonces, pues, realmente no te podría decir, siempre en los antecedentes hay que preguntar, mamá, papá, primos, tíos, gente que haya tenido pues depresión, y eso nos da un antecedente. ¿Qué porcentaje? Está calculado en aproximaciones, pero no te puedo decir específicamente te lo da a ti, ¿me explicó? Pero sí hay un riesgo y es una carga que se agrega a la historia, ¿me explicó? Por eso también es importante ir al psiquiatra, porque al final cuando quieras hacer un registro familiar, pues como la gente nunca fue al psiquiatra, pues no sabes quién es. ¿Quién en tu familia tuvo depresión? ¿Quién en tu familia? Yo tuve una abuela que tenía bipolaridad y me enteré muchísimo tiempo después porque nadie lo hablaba como bipolaridad. Decían, no, es que le dolía mucho de amor, murió de amor, me dijeron. Y yo, no murió de amor. Exactamente. O por ejemplo, muchas veces dicen, es que tienes un tío epiléptico, pero no es epiléptico, por ejemplo, tal vez tiene un trastorno de psicosis, o sea, como quizás esquizofrenia. ¡Qué fuerte! Y así pasa, o sea, digo, sí, así pasaba porque, y nunca lo ves, me explicó, sentía que el tío que nunca, o el primo, o lo que sea, que tal vez no ves mucho, porque la misma familia de repente, por el estigma lo aísla, digamos, ¿no? Sí, igual tenía también una tía que también tenía justo esquizofrenia, y sí, o sea, era esta cosa de la familia como de, ay, la loquita. Es la loquita, en vez de hablar de su trastorno, etiquetarse, algo horrible. O sea, entonces, eso es lo importante de que, a ver, o sea, cosas, no sé, como la esquizofrenia que puede sonar así, pero imposible de. O sea, también hay tratamientos y hay gente que puede vivir con eso. No les estoy diciendo que la solución de todo, pero sí es esta importancia de tratar todos nuestros trastornos para encontrar estas soluciones. Entonces, para que no le digas la loquita a la tía. Bien importante. Sí, o sea, yo me pregunto cuántas veces no me dijeron a mí la triste. ¿Ustedes? No, estoy segura, o el loquito. O sea. Exacto, ¿no? Pero sí, entonces justamente como lo decías, que a la gente luego le da mucho miedo también los antidepresivos. Entonces, ¿cómo funcionan más o menos mis los antidepresivos? Justamente hay muchas estigmas, principalmente también al tratamiento. ¿Me explico? La gente cree que nos vamos a dormir o los vamos a dopar, así les dicen, ¿no? Esas palabras, o los vamos a drogar, ¿no? O que son medicamentos adictivos. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo porque funcionan a un nivel cerebral funcional, ¿ok? Entonces, bueno, como te decía, el medicamento lo que hace es que el antidepresivo hace que regula a grandes rasgos la carga de neurotransmisores que hacen que nuestra transmisión eléctrica neuronal, que tiene que ver con nuestras emociones, porque
mi tristeza, mi felicidad, estar tranquilo, todo tiene una base neurobiológica, o sea, una base acá, Sí, como claro. bien comentas. Entonces regula eso el antidepresivo, entonces mejora nuestras funciones. Es importante que yo les diga, importante digo, es obviamente para el público en general, que el antidepresivo, uno, no causa adicción ni causa que te vuelvas una persona tolerante a la sustancia o que ya no la puedas dejar y que te hagas, como dice la gente, dependiente, ¿no? No, para nada. Todo tiene un tiempo, se quita y se acabó. Es una medicina como cualquier otra medicina, tiene una función, ¿de acuerdo? Y no les va a hacer que se duerman. Hay diferentes antidepresivos y el médico tendrá que saber cuál es el específico adecuado para cada persona en especial. Entonces, quitar un poco del estigma. De hecho, son medicamentos realmente muy seguros, ¿ok? Medicamentos muy, si lo quieres llamar, como tranquilos, en el sentido de Sí. que no tienen muchos efectos adversos. Obviamente los tiene que recetar de repente el especialista o el médico de primer contacto y pues bueno, que lleve un seguimiento, ¿ok? Adecuado. Eso es lo importante. Que yo les voy a decir que a mí me cambió la vida, o sea, a mí me cambió la vida porque gracias a los antidepresivos también me empecé a dar cuenta de otras cosas. Por ejemplo, yo llegué con Gerardo y le dije, no me puedo concentrar y sufro mucho a la hora de leer y sufro mucho, y entonces empezamos a probar con medicamentos para el déficit de atención y entonces, pero esa es la única manera como de saber qué está pasando contigo, porque yo sí creo que no nos damos cuenta, o sea, justo por la cultura del esfuerzo que ya mencionamos muchas veces, pero que todas esos malestares tienen solución. Y qué delicia poder vivir una vida, o sea, yo no les puedo explicar lo contenta que estoy porque tengo súper buenas calificaciones en la maestría, porque me puedo concentrar y ya no me estoy bañando con agua helada 5 veces a la semana porque me dan ataques de pánico, o sea, que esa era mi manera de controlarlo, para que sepan, o sea, claro, lo que decía él, vamos a salir a correr, Ajá. para mí era me voy a bañar con agua helada para así mi cuerpo se concentra en el frío y se le olvida el pánico, pero pues el pánico ahí está, o sea, y digo, a la par tienes que ir también con una psicoanalista o con una psicóloga, pues porque muchas de esas cosas tienen un trasfondo circunstancial específico también. Aquí te quiero contar justamente, acordémonos, trastornos mentales, biológico, Ajá. psicológico y social. Por ejemplo, social, ¿a qué me refiero? Mi ambiente, ¿me explicó? Si yo, por ejemplo, estoy cambiando, tal vez tengo una vida relativamente tranquila, tal vez no tengo antecedentes, tal vez me siento bien, si lo queremos llamar así, ¿no? Y de repente me pasa algo, me asaltan, me despiden, una separación, me violentan, algún duelo, perdemos un ser querido, lo que queramos que nos impacte del medio externo. Por supuesto que eso puede impactar la serotonina, porque la serotonina tiene un impacto ambiental, ¿ok? Pues claro. Y entonces podemos caer en un cuadro depresivo. Entonces, como me comentabas, todo esto biológico, psicológico y social se conjunta y eso produce el trastorno mental. ¿Vale? Ay, qué fuerte. Pues Sí, es fuerte. No, pues sí es muy fuerte sobre todo porque nadie nos habla de estas cosas. Bueno, yo conozco hasta médicos que no les parece la psiquiatría. Y médicos, por supuesto que son médicos ya muy viejitos. Yo tengo un conocido que tiene esquizofrenia y que su médico internista era quien lo medicaba, y lo medicaba de tal forma para que tuviera sueño todo el día. No era como ir con un especialista, con un psiquiatra, a ver cuál era. O sea, el tema es que justamente por los tabús no nos damos cuenta de lo grave que puede surgir la consecuencia. O sea, yo tuve pensamientos suicidas. Arturo ya se los ha contado también, y la cosa es que es la única manera de atender eso, es venir y preguntar y ver y probar y saber que no estás solo. Ujú, exactamente, entonces, pues sí, la verdad es que ese es el trabajo de este segmento, el hecho de informarlos sobre estos temas desde esta perspectiva, que es bien importante entender que no solo es hablar de como de, ay, una vez leí que no, o sea, hay gente profesional preparada para entender, apoyarlos y tratarlos en estos temas. Sí, no se autodiagnostiquen y no se automediquen, o sea, sean prudentes, sean responsables con su salud mental, por el amor de Dios. O sea, ya, es que justo ya pasamos de tener cápsulas de responsabilidad afectiva como esta cuestión de, pues sí, de charla entre dos pacientes,
bueno, ya les trajimos a un profesional, ya pueden mandarnos sus preguntas específicas, ahora sí ya tenemos quien las conteste. Y digo, vamos a dejar los datos de Gerardo, nuestros datos de siempre, pero para que, pues por si quieren venir a consulta o quieren informarse de cosas y de manera anónima también se puede, se vale, o sea, este espacio es para ustedes más que para nosotros. Y pues sí, o sea, agradecerte mucho, Gerardo, por Gracias por empezar la con invitación. nosotros Sí, este segmento. estamos. Y ¿algún pensamiento final que quieras decir acerca de esto? Pues yo creo que el pensamiento, sí, muchas gracias Arturo, el pensamiento o la conclusión sería, pues, si detectan algo, porque muchas veces es nada más cuestión de identificar, ¿me explico? Porque nos acostumbramos de repente, como dicen, a lo malo, ¿no? Nos Claro. acostumbramos a estar, pues que así estoy y así he estado 10 años o no sé, ¿no? Si detectan algún síntoma anormal en su comportamiento, en su estado del ánimo, que vean que ya se alargó y que sí les está causando un sufrimiento pues, constante, o sea, triste, no puedo dormir, como mal, no tengo energía, no me concentro, ya no rindo en mi trabajo, ya no rindo en la familia, estoy intolerante con toda la gente desde hace un tiempo, pues valdría la pena que sí acudieran a un profesional de la salud mental, ¿me explico? La primera cosa, antes de explicarles esto, yo creo que es identificar. Hay que identificar cuál es, pues, educar a las personas en el sentido de que pues es que no hay mucha información de repente, porque no es un tema, como decías, estigmatizado. Entonces, si tenemos algo que sea, eventualmente lo hablaremos, tal vez de ansiedad o algunas otras cosas, identificar y que vayan con el médico especialista, por ejemplo.